Bienvenidos una vez más a Línea por Fuera, primer episodio del año, feliz año a todos. Hoy tenemos un episodio de nuevo un poco más especial, no tenemos actualidad, que ya volverá cuando acaben estos primeros torneos oficiales que se están jugando ahora. Tenemos triplete con la United Cup, el ATP 250 de Adelaida número 1, porque hay dos, y el ATP 250 de Pune, una ciudad en la India. Pero eso no es lo que toca hoy. Hoy tenemos, como siempre, muchas cosas de las que hablar, porque hoy vamos a repasar el calendario, todo lo que ocurrió en la pasada temporada 2022, ya revisar qué tenemos en el menú para este 2023. Así que, bueno, preparar las palomitas porque promete. Antes de nada, me presento, soy Guille y esto es Línea por Fuera. También en 2023 tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Como he comentado en la intro, hoy repasamos todo lo que ha ido ocurriendo, lo que ha ido pasando en orden cronológico durante la pasada temporada, durante el año 2022, el año tenístico, que bueno, es el año natural también. Vamos a revisar los ganadores, los torneos que han aparecido y desaparecido, los estados de forma, un poco resumen, pero tampoco muy detallado, claro, porque si no nos tiraríamos aquí fácil hablando 10-15 horas y no es plan. Porque también hay que comentar el calendario para la temporada 2023. Los torneos que vuelven, por ejemplo, spoiler, volvemos a tener 9 Masters 1000, los que se mueven de fecha, los que cambian de categoría, porque también los hay, los que desaparecen del circuito por ahora, las superficies, bueno, os hacéis una idea. Vamos a intentar no perder más el tiempo y vamos ya, con el pasado calendario de 2022. Empezamos por el principio, empezamos por la gira de Australia, si así se puede decir, donde todos los torneos que se disputaron fueron en pista dura al aire libre y todos, en este caso, en el caso del año 2022, en tierras australianas. Empezó al igual que esta temporada, antes del día 1 de enero, empezó en diciembre, y con una competición por naciones, pero únicamente masculina, la extinta ya ATP Cup, que a día de hoy ha sido sustituida por la United Cup, que es la que se está disputando ahora mismo. Los campeones fueron los canadienses que superaron a España en la final. Una España que no contó ni con Alcaraz, por entonces, que era número 29 del ranking ATP, ni con Nadal, que disputó en ese mismo tiempo el ATP 250 de Melbourne. Summer Classic o algo así tenía como nombre. Ese torneo este año se juega en el mismo escenario que posteriormente se disputaría el Australian Open. Se llevó este ATP 250 con autoridad, superando a tenistas, por ejemplo, Maxime Cressy, que han dado que hablar a lo largo de la temporada su aparición. Bueno, Maxime Cressy, hablamos ya en la entrega de la semana pasada, que ha sido nominado al premio del... No me acuerdo ahora si el de mayor progreso o el de la aparición, creo que el de mayor progreso, porque ya 25 años o así, igual newcomer mucho no es. Pero bueno, más torneos. El ATP 250 de Sydney, que se lo llevó Karatsev, y los dos ATP de Adelaida, el International 1, que salió vencedor Monfils, y el International 2, que trajo el primer título del ídolo local, Thanasi Kokinakis. Todo esto antes del primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, evidentemente, que tuvo polémica desde antes de ser disputado por todo el tema de la deportación de Djokovic, que era el vigente campeón en este momento. Historias del torneo. Pues sorprendente ver a Monfils en cuartos de final, Berrettini con gran nivel, mucha autoridad hasta semis, Tsitsipas llegando a semis, un Medvedev tremendo, que solo fue, por así decirlo, puesto en apuros hasta la final por Ogier Aliassime, que ya asomando ese gran nivel, como número 11, cabeza de serie número 11, cabeza de serie número 9, ahora no me acuerdo exactamente cómo era en ese momento Ogier Aliassime, actualmente el número 6 del mundo. Eh, y bueno, y evidentemente en este torneo no me voy a cansar de repetirlo una y otra vez. Uno de los mejores partidos que recuerdo fue el de la final de este torneo entre Nadal y Medvedev durante más de 5 horas, 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 7-5,
remontada de Nadal, Grand Slam número 21 para él, que entonces tenía 35 años, y como siempre, lo que digo yo cuando se me pregunta, en un Grand Slam siempre pasan muchísimas cosas. Que tener en cuenta que son 2 semanas, 128 jugadores en el cuadro final, suele ser a 5 sets. Evidentemente van a pasar muchísimas cosas. Hay mucho de lo que hablar y hay muchas cosas muy importantes. Si hay tiempo, haré algún especial pronto con esta edición del 2023. Ya veremos. La semana siguiente ya encontramos torneos de tierra batida, el ATP 250 de Córdoba, en Argentina, que se llevó el español Albert Ramos, y en la misma semana el ATP de Pune, en pista rápida al aire libre, que se llevó Joao Sousa. También tuvimos el ATP 250 de Montpellier, que consiguió Alexander Bublik, el kazajo, un nuevo primer título en esta temporada 2022. Seguimos, perdón, es que he tenido que cortar porque tengo unos mocos que es exagerado, estoy un poco pachuchín, con el primer ATP de 500 de la temporada 2022, que fue el de Rotterdam, en pista cubierta, Holanda, Países Bajos, como lo queráis llamar. Probablemente un momento pivote para muchos porque fue el primer título de el joven canadiense Félix Auger-Aliassime. ¿Por qué es tan sorprendente? Porque había perdido antes de este título 9 finales seguidas. Y aunque ya estaba en el top 10 desde hacía bastantes meses, y había hecho rondas bastante avanzadas en torneos muy importantes, por ejemplo, cuartos de final en varios Grand Slam, bueno, en Wimbledon, en US Open y en todos prácticamente, y en el Australian Open, cuartos de final apenas un mes antes. Eh, Siempre le ha costado mucho, eso es lo que quiero decir. Bueno, la pista cubierta, que me estoy enrollando mucho, que hay mucho de lo que hablar y si no esto se va a hacer muy, muy, muy largo. Mientras tanto, más torneos. El de Dallas en pista cubierta se lo llevó Pelka. Eh, Nuevo torneo de tierra batida en Buenos Aires que se llevó Casper Ruud. La semana siguiente, mediados de febrero, por cierto, segundo ATP 500 de la temporada fue el de Río de Janeiro, en Brasil, tierra batida, campeón Carlos Alcaraz. Efectivamente, segundo título para Carlos Alcaraz después del Liumag de 2021, que fue su debut, su primer título ATP, su primer título profesional, cuando tenía 18 años todavía y ya iba escalando posiciones en el ranking. Misma semana, 3 ATP 250 más, al aire libre del Delray Beach, Estados Unidos, para Norrie y Doha, que se llevó Bautista. Doha, por cierto, es el que ha sido votado como el mejor torneo de ATP 250 del año. El tercer torneo de esta semana fue el de Marsella, que se disputó en pista cubierta también y se llevó el ruso Andrei Rublev. Semana siguiente, 3 torneos también, y luego dos 500, los dos en pista dura al aire libre, pero uno en Dubái, que fue el debut de Djokovic en la temporada, que ganó Rublev, y el otro en Acapulco, donde el campeón fue Nadal. Dos sitios muy separados, evidentemente. Y además un ATP 250 en Santiago de Chile, también tierra batida en este caso, donde el campeón fue Pedro Martínez. Primer título ATP de su carrera. Un nuevo... Bueno, que se unía al club. Perdón. Llegamos entonces al primer Masters 1000 de la temporada, que es el de Indian Wells, el favorito de los jugadores durante los últimos 8 años. El campeón fue Fritz, su primer Masters, sobre un Nadal lesionado, que sí que es verdad que llevaba una racha de más de 20 victorias seguidas en lo que iba de 2022. Fue el debut de este nuevo formato de Masters 1000, más largo, con más rondas, con más partidos, que veremos, por ejemplo, este año también en Madrid. Tras este torneo, viene inmediatamente después el torneo del segundo Masters 1000 de la temporada, que es el de Miami, donde el campeón fue Alcaraz, que ya se metía entonces en el top 10 del ranking, superando a Ruud en la final, además de haber superado, por ejemplo, al campeón del año anterior, a Hurkacz y a Tsitsipas, entre otros. Fin de la temporada de pista dura, por así decirlo. Quiero decir, porque ahora es tiempo de tierra batida. Inmediatamente después del torneo de Miami, que se acabó justo el 3 de abril. Tuvimos dos ATPs 250, el de Houston, donde ganó Pelka, y el de Marrakech, donde ganó David Goffin, el belga. Luego directamente el Masters 1000 de Monte Carlo, nueva participación de Djokovic. En este tramo de la temporada hubo lesiones importantes, por ejemplo la de Medvedev, la de Berrettini,
o el estado de forma de Nadal, que desde Indian Wells estuvo muy renqueante, con problemas en varias zonas, hasta Roland Garros, donde también tuvo problemas, y luego volvió a Wimbledon, donde también tuvo problemas, pero bueno, que ahora estamos con el Masters 1000 de Monte Carlo, donde la sorpresa, por así decirlo, la dio Alejandro Davidovich, el malagueño, llegando a la final, donde perdió contra Stefanos Tsitsipas, que ganó por segundo año consecutivo este torneo de Monte Carlo. La semana siguiente tuvimos, como siempre, la ATP 500 de Barcelona, que se llevó a Alcaraz, con doble partido el domingo, porque hubo lluvias a lo largo de la semana. Y también tuvimos el ATP 250 de Belgrado, donde Rublev superó a un Djokovic que cada vez iba ganando más ritmo, iba siendo mejor jugador. La semana siguiente, dos torneos más, dos ATP 250 más. Tuvimos el de Múnich y el del Estoril, y el de Estoril, perdón, en Portugal. Dos nuevos primeros títulos, dos nuevos debutantes, dos nuevos invitados al club. En Alemania, Holger Rune, y en Portugal, Baez. Holger Rune, que ganaría algún título más si habéis estado siguiendo el tenis, ahora hablaremos de ello. Baez argentino, por cierto. Llega entonces el mes de mayo, llegan entonces los Masters 1000 de Madrid y Roma. En Madrid el campeón fue Carlos Alcaraz, una vez más, con, desde mi punto de vista, el mejor tenis de cualquier jugador a lo largo de toda la temporada. Quiero decir, yo he estado viendo durante toda la temporada prácticamente a todos y el mejor estado de forma, la máxima calidad, precisión, fuerza, combinación de todo, me lo ha parecido el Alcaraz de Madrid, que superó en días consecutivos a Nadal, a Djokovic y a Zverev. Bueno, Zverev casi ni apareció por la pista Manolo Santana, 6-3-6-1 fue la final. La semana siguiente tuvimos el de Roma justo, donde Djokovic superó a Tsitsipas en la final. Una semana antes de Roland Garros tuvimos dos ATP 250, el de Ginebra, en Suiza, donde Ruth revalidó su título de 2021, y el de Lyon, donde el campeón fue el británico Cameron Norrie. Seguimos ahora, ¿con qué? Pues con el segundo Grand Slam de la temporada, Francia, tierra batida, el patio de la casa de Nadal un año más. La historia de este Grand Slam, pues, ¿qué podemos destacar? La lesión de Zverev, que estaba jugando un tenis tremendo hasta el segundo set de las semifinales. 3 horas iban en apenas dos sets, increíble contra Nadal. Alcaraz, que llegó hasta cuartos de final. Bernabé Zapata, igual sí que la historia más sorprendente del torneo, cuando estaba por debajo del 120 del ranking ATP, llegó a octavos de un Grand Slam. Y luego, el nivel de Nadal en general, contra Auger Aliassime, Djokovic, Zverev y Ruth, se enfrentó a 4 top 10 en, en su camino hacia el título, además de la aparición de Rune, que llegó a cuartos de final también. Apuntarle una más a Nadal, que 2 semanas antes de empezar Roland Garros no podía caminar correctamente, o sea, se retiró cojeando mucho además de su partido contra Shapovalov en Roma, pero bueno, ganó allí su Grand Slam número 22 ya. Paramos un poquito, oye. Tiempo de hierba, la temporada más corta, ya en junio. Empezamos con dos ATP 250, 's-Hertogenbosch en Holanda, donde tenemos un nuevo primer título, quizá de los más sorprendentes de toda la temporada, Tim Van Rijthoven, sí se llama así, Van Rijthoven, que ganó su primer partido ATP en la misma semana de ese torneo, con ya 25 años, o sea, no tiene 18, y acabó derrotando a Auger Aliassime en semifinales y a Medvedev en la final para ganar su primer título. Luego llegaría a cuarta ronda en Wimbledon, y ahora más o menos sí que se ha ido estableciendo bueno, en el circuito, tampoco arriba, pero en torno al 100. Es más probable que le veamos en cuadros finales. Por ejemplo, está esta semana en Pune. Hablaremos de ello en el próximo capítulo. El otro 250 fue el de Stuttgart esta semana, donde Berrettini reapareció de su lesión y se proclamó campeón. Siguiente semana, dos ATP 500, el de Halle en Alemania, donde Hurkacz aplastó a Medvedev en la final, y en Queens, en Londres, en el que es para los jugadores el mejor ATP 500 de la temporada, bueno, la pasada temporada, no siempre, porque se va votando, Berrettini ganó un nuevo título. En la última semana antes de Wimbledon tuvimos los torneos de Mallorca e Eastbourne. Los dos en hierba, los dos 250. El primero se lo digo Tsitsipas y el segundo el americano Taylor Fritz. Perdonad que vaya parando porque es que al final es que hay entre los mocos y todas las cosas que hay que decir, y al final me estoy quedando que, vamos. Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.
además de por lo que siempre es Wimbledon especial, en este caso especial pero por algunas ausencias. Al no otorgar también puntos ATP, no otorga puntos ATP porque la organización de Wimbledon eh, descalificó, por así decirlo, no permitió la participación de jugadores ni rusos ni bielorrusos, tanto en el cuadro masculino como femenino, como cualquier otro cuadro, por temas políticos. También hubo alguna ausencia, por ejemplo, la de Berrettini, que venía en muy buena forma, como veníamos hablando, porque dio positivo en COVID-19. Otros jugadores fueron, por ejemplo, Marin Cilic o Roberto Bautista, que tras un partido de primera ronda en el que despachó a sus rivales, y que es verdad que estaba en torno al 200 del mundo, en cosa de hora y media, se fundió los 3 sets, dio positivo y tuvo que abandonar el torneo. El torneo al que iba bien, venía de la final de Mallorca, tal. Pero bueno, historias de este torneo. Kyrgios muy superior cuando está medianamente centrado. El cabreo de Sisipas, sí que es verdad que es historia bastante graciosa, aunque parece que ya se ha solucionado. Si tenéis una oportunidad, buscar declaraciones Sisipas después de perder contra Kyrgios, tercera ronda Wimbledon 2022. Nadal contra Fritz en cuartos de final. Nadal juega un partido de 3 horas y media, cae sin poder moverse, sacando lentísimo, y se lo gana Fritz. Bueno, sin sentido. El partido de Sinner contra Djokovic, que fue probablemente el mejor del torneo en cuartos de final. Y Djokovic, campeón. Grand Slam número 21 para el serbio. Siguiente semana, torneo en la hierba de Newport, en Estados Unidos, que fue, de nuevo, según el club, un nuevo integrante, el americano Maxime Cressy. Y en tierra batida, en Bastad, en Suecia, tenemos un nuevo componente del club, que es Francisco Cerúndolo, el argentino, que ganó la final a su compatriota Sebastián Báez. Sebastián. Siguiente semana. Tenemos ATP 500 en tierra, en Hamburgo, con otro primer campeón, un nuevo componente del club, Lorenzo Musetti, el italiano, que superó a Alcaraz como cabeza de serie número 1 en la final, y un 250 en Suiza, en la altura, en Gstaad, donde Ruud revalidó el título superando a Berrettini en la final. 250 en la semana siguiente. Esto no para. 2 en tierra, en Kitzbühel en Austria, donde ganó Bautista, y en Umag en Croacia, donde Sinner superó a Alcaraz en la final. Alcaraz perdió 2 finales en 2 semanas seguidas. Y uno en pista rápida también en Atlanta, donde ganó el australiano Alex de Minaur. Metidos en agosto ya, 2 torneos esta semana. ATP 500 de Washington, que se llevó Nick Kyrgios, y el ATP 250 de Los Cabos en México. Primer título de la temporada para Daniil Medvedev, que no había ganado ningún título hasta ahora, pero había sido número 1 durante, en total, si no me equivoco, 6 semanas, mientras sí que habrá la ausencia de Djokovic. Tal, bueno, el número 1 no ha acabado siendo ni Djokovic ni Medvedev. De hecho, ahora mismo Medvedev es el número 7 del mundo, si no me equivoco. Bueno, Djokovic el 5, pero todo esto puede cambiar teniendo en cuenta que de aquí a un mes se reparten 3.000 puntos. Y más, 3.000 puntos entre ganadores, quiero decir, los 250, que son 4, y el Grand Slam, que son 2.000. Que me enrollo, madre mía. Nuevo Masters 1000, el de Montreal, con, ¿por qué no decirlo?, muchísimas sorpresas. Perdió Alcaraz en su primer partido, ausencias, Medvedev también perdió, pero bueno, la sorpresa más agradable, por así decirlo, fue la de ver a Pablo Carreño como campeón a sus ya 32 años. El asturiano ganó su primer máster con un tenis ridículamente espectacular. O sea, por ejemplo, me acuerdo ahora de ganar a Sinner 6-3-6-1, de ganar también a Berrettini en menos de una hora. Bueno, ganó a Hurkacz, ganó a Daniel Evans, ganó a Jack Draper. Fue un muy buen torneo para Pablo Carreño y muy merecido. Y después vino el otro Masters 1000 que se suele disputar por estas fechas, que es el de Cincinnati, el Western and Southern Open. La vuelta de Nadal otra vez de lesión y una vez más muchísimas sorpresas. El campeón fue Borna Choric, que es ya un habitual en este podcast. Ganó a Nadal, ganó a Tsitsipas, ganó a muchísima gente. También fue raro y muy positivo el partido entre Medvedev y Fritz, de los mejores del torneo, yo creo, pero bueno, que es que la sorpresa fue Choric, porque al final jugó muy bien. Es que es verdad que jugó muy bien durante sus 6 partidos del cuadro final.
La semana previa al US Open, que fue la siguiente a la de Cincinnati, tuvo únicamente un ATP 250, que fue el de Winston-Salem, donde el campeón fue el francés Adrián Manarino. Y con esto ya llegamos al último Grand Slam de la temporada, sin Djokovic, por su tema con las vacunas, y con el campeonato de Carlos Alcaraz, con un partido de más de 5 horas contra Sinner en cuartos, y al final se proclamó número uno del mundo tras ganar este Grand Slam, tras vencer en la final a Ruth, que bueno, otra vez perdedor. Me dicen luego que me meto mucho con Ruth, pero bueno, que es un gran tenista también. Más historias del Grand Slam. Kyrgios llegó a cuartos, superó entre otros a Medvedev, que se jugaba el número uno porque fue campeón el año anterior. Alejandro Davidovich llegó a octavos de final, Khachanov a las semifinales, al igual que Tiafoe, que fueron quizá dos de las grandes sorpresas del torneo. Vimos a gente menos habitual en rondas muy avanzadas de un Grand Slam, en el torneo en el que se retiró definitivamente Serena Williams, leyenda. Tuvimos justo después también eliminatorias de la Copa Davis la siguiente semana, en Valencia, lo revisamos, ahora mismo se me ha olvidado, pero bueno, las 4 sedes eran una en España, una en Gran Bretaña, una en Italia y una en Alemania. Ahora los países, o sea, las ciudades se me van un poco. Así que como no me quiero columpiar, voy con la siguiente semana, donde se disputaron dos ATP 250, uno al aire libre, el de San Diego, y uno en pista cubierta en Metz, en Francia. Los dos trajeron a dos nuevos integrantes al club. El primero fue Nakashima, que ganó en casa en Estados Unidos, y otro para Lorenzo Sonego, el italiano. Justo después de estos torneos fue la Laver Cup en Londres, donde por primera vez en la historia se proclamó campeón el Team World. Pero la gran noticia no fue esa, la principal noticia fue la despedida final de Roger Federer. Finales de septiembre, con 3 ATP 250, uno en Corea, en Seúl, donde el campeón fue Yoshihito Nishioka, el japonés, en Tel Aviv bajo techo, donde reaparece Djokovic y es campeón, y en Sofía, en Bulgaria, también ha cubierto, y también un nuevo integrante a nuestro club de campeones ATP, un nuevo primer título para el joven suizo Marc-Andrea Wessler, que ganó en la final a Holger Rune. Dos ATP 500 en la siguiente semana, uno en Tokio, al aire libre, donde el campeón fue Taylor Fritz, superando a Tiafoe con mucha autoridad en la final, y el otro bajo techo en Astana, en Kazajistán, debut en el circuito, y el campeón fue Djokovic, superando a Tsitsipas y a Medvedev en su camino, y fue donde debutó en partido oficial, partido ATP, Alcaraz como número uno, aunque perdió en su primer partido contra David Goffin. Más cositas. La semana siguiente, dos torneos ATP 250, los dos bajo techo. Uno en Gijón, en Asturias, España. Para el que no lo sepa, el campeón fue Andrei Rublev. Y en Florencia, Auger Aliassime, el campeón, otro 250 bajo techo. Seguimos, que es que, como podéis ver, la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas, muchos picos, muchos valles. Es una montaña rusa. Siguiente semana, dos ATP 250 bajo techo y uno al aire libre. Los que fueron bajo techo en Amberes o Antwerp, como lo queráis llamar, en Bélgica, Auger Aliassime campeón, y en Estocolmo, Suecia, donde ganó Holger Rune. El otro, el que fue al aire libre, fue el de Nápoles, que ganó Lorenzo Musetti. Siguiente semana tuvimos los ATP 500 de Viena y Basilea, de los que ya hablamos aquí, en línea por fuera. Si queréis revisar el episodio, es el episodio 2, si no me equivoco. Medvedev campeón en Austria, en Viena, y Auger Aliassime en la ciudad suiza de Basilea. Tuvimos después, por último, el último Masters de la temporada, el Masters 1000 de París, donde Rune dio la campanada superando a Auger Aliassime, Alcaraz, que cayó lesionado, a Djokovic en la final, y tras pasar por un muy difícil primer enfrentamiento en la primera ronda que disputó contra Stan Wawrinka. En las últimas semanas de competición tuvimos las Next Gen Finals, que se llevó Nakashima, las Masters Finals, que se llevó Djokovic, y las finales de la Copa Davis, que se llevó Canadá, cerrando así el ciclo de 2022, que empezó y terminó con Canadá ganando un título como equipo.
Y hasta aquí el repaso del calendario de la pasada campaña 2022. Cerramos aquí esta sección, muy intenso, muchas historias. Habría dado prácticamente para un episodio, así que aquí vais a tener casi que 2 episodios en uno, muy largo, pero bueno, todo junto, todo en una entrega. Y como siempre, un año con muchísimos partidos y por tanto muchísimas cosas muy entretenidas, muy interesantes. Vamos ahora con todo lo que se viene, todo lo que nos espera en la temporada 2023, que no es poco y que ya está en marcha. Vamos a ver. Empezamos en Australia, con la United Cup, disputada en Brisbane, Perth y Sydney, 3 ciudades, desde el 29 de diciembre. Competición por países, tanto masculino como femenino, como encuentros de dobles mixto, para decidir. Hablaremos de ello, nada, ya, cuando termine. En enero vamos a tener 2 semanas con 4 torneos ATP, 2 semanas en cada uno antes del Australian Open. En la primera, que es en la que estamos ahora, la Adelaida International 1, porque hay dos, igual que el año pasado, y el Open de Pune, que se adelanta. El pasado año fue tras el Open de Australia. Si recordáis, como he dicho, hace cuarto de hora, cosa así. En la segunda semana, el Adelaida International 2 y el Open de Auckland, en Nueva Zelanda. ¿Qué se les habrá perdido en Nueva Zelanda? Pero bueno. Luego tendremos entre el 16 y el 29 de enero, apuntar las fechas, no reservéis nada por las mañanas de esos días porque es el primer Grand Slam de la temporada. El Australian Open en Melbourne. No digo que reservéis para viajar porque salís hoy si llegáis pasado mañana, pero hombre, esas mañanas va a haber muchos partidos. Los que tendréis clase, igual algunos veis. En febrero tendremos en la semana del 6 3 torneos 250. El de Córdoba en tierra, el de Dallas y el de Montpellier bajo techo. El de Dallas también bajo techo, no sé si se ha explicado o no. Siguiente semana tenemos el ATP 500 de Rotterdam bajo techo y 2 ATP 250. El de Buenos Aires en tierra y el de Delray Beach en pista dura. La semana siguiente tendremos el ATP 500 de Río de Janeiro en tierra, el ATP 250 de Doha y el ATP 500, no, 250, perdón, de Marsella en pista cubierta. El de Doha es pista rápida al aire libre. En la última semana de febrero, que acabará el 5 de marzo, es decir, del 27 de febrero al 5 de marzo, tendremos 3 nuevos torneos. El ATP 500 de Dubái, el ATP 500 de Acapulco, los dos, si recordáis, pista rápida al aire libre, y el ATP 250 de Santiago en Chile, en tierra batida. A lo largo de marzo, 2 Masters 1000, el de Indian Wells y el de Miami. Los dos con duración alrededor de 10 días. Se implementa este nuevo formato que el año pasado hubo solo en Indian Wells, acabando el Masters 1000 de Miami el día 2 de abril. Va a ser 2 torneazos. La semana siguiente tendremos 3 ATP de 250. El de Houston, el de Marrakech y el de Estoril. Esto ya es temporada de tierra batida. Los 3 torneos se disputarán sobre la tierra batida, on clay. La semana siguiente tendremos el Masters 1000 de Montecarlo. Este sí, solo una semana. Tras este Masters 1000, tenemos 3 torneos entre el 17 y el 23 de abril. El ATP 500 de Barcelona, el 250 de Múnich y el 250 de Banja Luka, que es torneo en Bosnia, es una ciudad de Bosnia y Herzegovina que aparece en esta campaña 2023. Siguiente semana, aunque no empieza justo el 24, entre el 26 de abril y el 7 de mayo, como veis, un torneo un poco más largo. ¿Por qué? Porque es un Masters 1000, es el Masters 1000 de Madrid. Estaré por allí. Justo después tendremos el Masters 1000 de Roma, que también durará más de una semana con este nuevo formato. Como veis, algunos Masters 1000 cogen este nuevo formato más alargado, más largo, más partidos, más rondas, más premios también, y otros no. Por ejemplo, el de Montecarlo y alguno más que veremos más adelante en la temporada. Después de Roma, ¿qué viene? Pues la semana antes de Roland Garros, los 2 ATP 250 de Ginebra y de Lyon. Todos estos torneos son en tierra. Esta temporada es única y exclusivamente de tierra. Desde Miami hasta Roland Garros, todos los torneos que hay entre medias son de tierra. ¿Y cuándo va a ser Roland Garros? Entre el 28 de mayo y el 11 de junio. Hay que estar siempre muy atentos porque ganar en Francia, gane quien gane, sobre todo si gana Nadal o Alcaraz o quien tenga que ganar, seguro que nos pone muy muy contentitos.
Seguimos. ¿Qué viene después? La temporada de hierba. La primera semana tendremos los dos ATP 250, el de Stuttgart en Alemania y el de 's-Hertogenbosch en Holanda, en Países Bajos. La segunda semana tendrá los dos ATP 500, el de Queens en Londres y el de Halle en Alemania. Y en la última semana, antes de Wimbledon, tendremos los dos ATP 250 de Mallorca y de Eastbourne. Esta temporada, este mes de junio, no tiene ningún cambio con respecto a la temporada pasada. Va a ser todo exactamente igual esas 3 semanas. Wimbledon tendrá lugar entre el día 3 de julio y el día 16 de julio. El tercer Grand Slam de la temporada. Importante también estas fechas. Después de Wimbledon, ¿qué tenemos? Tenemos entre el día 17 y el día 23 de julio el ATP 250 de Gstaad y de Bastad en tierra, los dos la misma semana, no como la pasada temporada que fueron en 2 semanas distintas. Entonces tenemos en Suecia y en Suiza, y aparte el 250 de Newport en Estados Unidos sobre hierba. La siguiente semana tenemos el ATP 500 de Hamburgo en tierra, el ATP 250 de UMAG en tierra, que también se juntan, y el ATP 250 de Atlanta en pista dura. Importante tener en cuenta, por ejemplo, que Alcaraz no puede jugar Hamburgo y UMAG al ser los dos la misma semana, como sí que hizo en 2022 y llegó a la final, como hemos comentado previamente. La siguiente semana, estamos entrando ya en agosto. Tenemos 3 nuevos torneos: el ATP 500 de Washington, pista dura, y el de 250, y el ATP 250 de Los Cabos, que es en México, también pista dura, y por último, en Austria, el ATP 250 de Kitzbühel, tierra batida. En agosto tenemos el Masters 1000 de Montreal y el Masters 1000 de Cincinnati. No es en Montreal, es en Toronto. Es en Toronto, lo he apuntado mal, perdonadme, porque es un año en Montreal, un año en Toronto, un año en Montreal, un año en Toronto. Entonces, bueno, espérate. Bueno, lo dejamos en Montreal. Lo dejamos en Montreal por ahora, aunque creo que es en Toronto. Ahí me he columpiado. Lo corrijo en el próximo, seguro, pero esto no lo voy a cortar porque hay que ver aquí que puede haber fallos también en línea por fuera, aunque seamos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y el de Cincinnati. Estos sí que van a durar una semana, estos no tienen el nuevo formato Masters 1000, estos siguen siendo como antes, y después tendremos el ATP 250 de Winston-Salem en la previa del US Open. El US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. ¿Cuándo va a ser? Entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre, esas 2 semanas. Luego en septiembre el tenis va a volver a China, en principio. No nos vengamos arriba porque, bueno, tras todos los problemas que ha habido con la pandemia, parece ser que en esta temporada 2023 vuelve a haber torneos en China. Están programados los ATP de 250 de Chengdu y de Zhuhai, posteriormente el ATP 500 de Beijing y volverá el Masters 1000 de Shanghái, que está previsto para jugarse entre el 4 de octubre y el 15 de octubre. Como veis, este Masters 1000 también será de los nuevos, por así decirlo. Antes de eso, tendremos la Laver Cup, que se jugará en esta ocasión en Vancouver, en Canadá, al ganar Bueno, tonterías. En Vancouver, en Canadá, entre el 22 y el 24 de septiembre, ese fin de semana. Además, la misma semana que el ATP 500 de Pekín será el Open de Astana. Este año como ATP 250. Baja, entre comillas, de categoría, al ser la pasada campaña un ATP 500. Sí que es verdad que se sabía que como ATP 500 tenía poco futuro, porque sí que se produjo por esa necesidad de repartir un número de puntos. Por eso también se dieron torneos como el de Gijón o el de Nápoles, que han desaparecido en esta temporada porque al faltar torneos de una forma u otra, han tenido que aparecer otros menos habituales y que probablemente, bueno, pueden volver a aparecer, pero lo más probable es que salgan definitivamente del circuito, que su aparición haya sido muy fugaz. Después del Masters 1000 de Shanghái tenemos el ATP 500 de Tokio y el ATP 250 de Antwerp, la misma semana. El corte más vergonzoso de toda mi carrera como podcaster. Y estábamos en el ATP 250 de Antwerp, de Amberes, el de Bélgica.
La semana siguiente, doble ATP 500, Viena y Basilea, entre el 23 de octubre y el 29 de octubre. Y tras eso viene directamente el último Masters 1000, el de París, entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre. También una semana. Estos no están en el nuevo formato, no se suben. Los últimos torneos de la temporada ATP van a ser dos 250 en la semana del 5 de noviembre. Van a ser Estocolmo y Metz, los dos en pista cubierta. Tras todo eso veremos las Nation Finals y las Masters Finals, que en un principio serán la misma semana, la del 12 de noviembre. Y posteriormente serán las finales de la Copa Davis, que a priori volverán a ser en Málaga a partir del 21 de noviembre. Y serán el colofón final a la temporada 2023. Como veis, hay ajustes de una semana aquí, una semana allí, se juntan, un torneo se va un mes para allá, un torneo se viene un mes para acá. Esto pasa todas las temporadas. Por eso hay que ponerse, hay que leer un momento para centrarse y no perderse, porque es muy fácil perderse con tanto torneo y con tanto ajuste y tanto cambio. Y hasta aquí este intensísimo episodio, que seguro que a algunos se le ha hecho interminable. Perdonad si os ha aburrido. Muchísima información de muchos tipos. Terminamos la entrega de esta semana, que ha sido mucho, pero ha sido mucho. Aquí no voy a decir pero no ha sido nada, porque ha sido mucho. Además, mucho tiempo buscando toda la mierda, pasando el calendario de arriba abajo y todo quien ha ganado y tal. Pero bueno, que como siempre, un placer. Además, me entero yo también. La próxima entrega, esta ya sí que sí, estará cargadita de actualidad. Nos pasaremos por la United Cup, por el Adelaide International 1 y por Pune. Y como ya sabéis, todo lo que pase allí, estaremos aquí para contarlo. Espero que os haya gustado y si no, pues no, y que tengáis una gran semana con muchos seises y pocas dobles faltas. Hasta la próxima semana. Chao, 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 chao. Y feliz año. Línea por Fuera podcast en Spotify y YouTube.